Bien, en este programa vamos a hablar sobre los estados de los procesos, cómo se ejecutan los programas, las operaciones que hay en los procesos. Entonces, inicialmente, pues lo que les voy a presentar aquí es una RAM. Esta es una RAM. Por lo general se esquematiza con una tabla que crece hacia arriba. Y en la parte más baja siempre, o la mayoría de los casos, está el sistema operativo. Entonces, cuando se enciende una máquina, lo primero que se intenta cargar en la memoria RAM es algo que se conoce como BIOS. Aquí vamos a ponerle BIOS. BIOS significa Sistema Básico de Entrada y Salida. Este programa se carga en la RAM, en la parte más alta. Aquí va a estar el BIOS. Y le digo el BIOS porque es el sistema básico de entrada y salida. Hay quien le dice la BIOS, no sé por qué, pero es el BIOS. Claro, todo esto sucede a través de lo que sería la CPU. O sea, si aquí el BIOS se carga en la RAM, es porque de manera intermediaria está la CPU. Y le llamo la CPU porque es la unidad central de procesamiento, ¿verdad? Es la unidad. Es que hay gente que le dice el CPU. Es la CPU. Bueno, entonces, si se encuentra RAM, entonces el BIOS empieza a cargarse en la RAM. Y lo que hace el BIOS es empezar a determinar qué dispositivos están conectados en el sistema de cómputo. Teclado, monitor, mouse. Hoy en día se conoce este BIOS como UEFI o un híbrido que se llama Legacy. Cualquiera de los tres, no importa si su computadora tiene BIOS, UEFI o Legacy, es exactamente igual. La diferencia está en que el UEFI tiene una interfaz gráfica que permite utilizar el mouse y el BIOS no. Bueno, una vez que se determina todo el software que hay disponible, entonces por acá nosotros tenemos un sistema operativo, un disco duro, perdón. Aquí vamos a pintar un disco duro. Este por lo general es el esquema que se usa para el disco duro. Le vamos a llamar HDD, Hard Disk Drive en inglés, o unidad de disco duro, así se le conoce. Y bueno, este disco duro tiene almacenado en alguna parte de su espacio, tiene almacenado aquí, por ejemplo, el sistema operativo. El sistema operativo. Y una vez que el BIOS se carga y determina todo el hardware que hay disponible, inmediatamente va al disco duro y determina cuáles son las particiones activas. Esto lo hace a través de algo que se conoce como MBR. Aquí le voy a poner, déjenme pintar aquí bien, que quede bonito el dibujo. Algo que se conoce como MBR, que significa Master Boot Record o registro de arranque principal o maestro, como quieran llamarle. Entonces, el MBR contiene las particiones que están activas dentro del sistema operativo y cuál es la partición que es la principal. En ese momento, una vez que ya se determina cuál es la partición que está activa, esa partición se comienza a cargar en la RAM. Aquí se comienza a cargar, aquí la tenemos ya cargándose. En ese momento el BIOS le dice al sistema operativo, ¿sabes qué, sistema operativo? Yo determiné que existe este hardware, te lo dejo ya. Si quieres consultar más información acerca del hardware, visítame en la parte más alta de la RAM, donde estoy almacenado. Donde estoy cargado más bien. Bueno, pues hasta ahí ya se cargó el sistema operativo. Ahora, cuando yo quiero ejecutar un proceso, todos los procesos se encuentran inicialmente en el disco duro,
se encuentran aquí como programas, no son procesos hasta que no están en la RAM. Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos un programa 1, aquí está almacenado. Aquí es un programa 1. Es un programa 1, o programa A, le vamos a llamar mejor programa A, porque todavía no está en el disco duro. También podría estar aquí un programa 2. Aquí le ponemos programa 2 o programa B. Y así sucesivamente. Aquí tengo todas las aplicaciones que yo necesito para ejecutar dentro de mi sistema operativo y hacer mis actividades. Entonces, si yo necesito cargar uno de estos programas en la RAM, en ese momento pues yo le doy doble clic o le digo punto diagonal programa A y cuando hago eso, lo que le estoy diciendo al programa es cárgate en la RAM. ¿Sí? Entonces aquí le decimos cárgate en la RAM. En ese momento ya no se llama programa, en ese momento ya se llama proceso A. Ahora, que se cargue en la RAM no es garantía de que ya se está ejecutando. De hecho, inicialmente, si este programa A estaba en un estado de inicio, digamos que aquí le vamos a llamar estado de inicio, tanto el proceso programa A como el programa B se encuentran en este estado. Acá ya se encuentra el proceso en un estado de listo, porque ya está en la RAM. Todos los procesos que están en la RAM se encuentran en estado de listo. ¿Listo para qué? Pues listo para ejecutarse. Ahora, debo de seguirles diciendo, todo esto pasa a través de la CPU, de la unidad central de procesamiento. O sea, esto de aquí, intermedio, es la CPU. Si todo esto es la CPU, todo esto que estamos haciendo como líneas, también aquí está la CPU intermedia, CPU. ¿Sí? Y estos canales que nosotros tenemos entre el BIOS, la CPU, el disco duro y la CPU, se les conoce como canales de comunicación. O también se les conoce como buses. Esto es un bus, esto es un bus, o canal, ¿verdad? También, estos son bus. Algunos son comunes, ¿verdad? Nada más que no puedo pintar en mi diagrama, pues obviamente toda la línea, porque sería un relajo. Bueno, entonces el proceso A está en estado de listo. Si quiero cargar otro proceso, y así hay muchos procesos, de hecho hay muchos procesos. Hay, por ejemplo, aquí hay un proceso B, vamos a ponerle aquí un proceso B. Pero puede haber un proceso C, por aquí pudiera yo colocar un proceso C. Y así hay hasta decenas, cientos, miles de procesos, dependiendo para qué está hecho el sistema operativo. Y entonces, esto que lo vamos a platicar de hecho en la siguiente unidad que se llama administración de memoria, pues nos habla de la posibilidad de tener múltiples procesos dentro de la RAM, a lo que se le conoce como multitasking. Bueno, y todos los procesos que se encuentran en la RAM en este momento están en estado de listo, este está en estado de listo, este está en estado de listo. Y dependiendo de la cantidad de procesadores que yo tengo, pues va a haber uno o más procesos que están en estado de ejecución. También depende de los núcleos que tenga cada procesador. Entonces, supongamos que el proceso A pasa a estado de ejecución. En ese momento, pues obviamente va a terminar de estar en estado de listo aquí y va a pasar a estado de ejecución. Ahora su estado es estado de ejecución. Todos los demás están en estado de listo, ¿verdad? Ninguno otro puede estar en estado de ejecución a menos de que tenga más núcleos.
dentro del sistema, dentro del procesador. Déjenme quitar esta palabra aquí. Y bueno, ya tenemos aquí un proceso en estado de ejecución. Y de estado de ejecución, el proceso puede regresar a estado de listo. O sea, puede estar pasando de estado de ejecución a estado de listo. Esto lo habíamos ejemplificado en un diagrama donde habíamos puesto estado de listo. Y por acá teníamos el estado de ejecución. Y entonces de estado de listo podemos pasar a estado de ejecución. Y de estado de ejecución podemos pasar a estado de listo. Pero tenemos otro estado que se llama estado de bloqueo. Aquí bloqueo. Ay, creo que escribí mal bloqueo. Aquí bloqueo. ¿Cuándo un proceso se encuentra en estado de bloqueo? Bueno, aquí viene lo interesante de la situación. Un proceso que se encuentra en estado de ejecución es posible que necesite de utilizar algún recurso del sistema. Entonces, supongamos que aquí el proceso A es el que está en estado de ejecución. El proceso A aquí está en la CPU. No hay ningún otro proceso en la CPU más que el proceso A. Pero el proceso A es muy quisquilloso. El proceso A lo que necesita es ejecutar algo en algún recurso. Necesita algún recurso. Y con esto recordemos qué son los recursos. Aquí le vamos a poner necesita recursos. Recursos pues es cualquier cosa, ¿no? Es el disco duro, es la memoria, o necesita de mandar algo a través de la red, o necesita grabar algo en algún archivo, lo que sea, pero necesita recursos. Supongamos que el recurso que ahorita necesita es el HDD, va a grabar algo en el disco duro. Sí, entonces el recurso es el HDD. Por lo tanto, el proceso A ya no puede estar en estado de listo. El sistema operativo determina que para poder continuar con su propio trabajo, el sistema operativo necesita colocar al proceso A en estado de bloqueo, en lo que le regresan la información que necesitaba o en lo que termina el recurso de utilizarse. Entonces, como el proceso A estaba ejecutándose, necesita un recurso, ahora va a pasar a un estado de bloqueo. Aquí va a estar el proceso A en un estado de bloqueo. En un estado de bloqueo. Mientras tanto, algún otro proceso que se encontraba en estado de listo va a pasar a la CPU como estado de ejecución. O sea, ya no va a estar en estado de listo, sino que va a estar en estado de ejecución. Mientras tanto, el proceso A pues está en estado de bloqueo. Entonces, fíjense bien cómo de bloqueo pasamos a de ejecución pasamos a bloqueo. Ahí está. Ahora, resulta ser que cuando el proceso A termina de utilizar los recursos del sistema, en ese momento, bueno, aquí hay una situación. A esto se le conoce como llamada al sistema. Esto es una llamada al sistema. Siempre que yo necesite un recurso del sistema, se le llama llamada al sistema. O sea, el proceso A, que estaba en ejecución, llamó al sistema operativo para decirle, oye, necesito un recurso. Llamada al sistema. Necesito un recurso. Y el sistema operativo le dice al recurso, oye, atiende al proceso A. Y por eso es que el proceso A se puso en estado de bloqueo. Bueno, cuando el proceso A termina de utilizar el recurso, tiene que ejercer algo que se llama interrupción. Esta interrupción lo hace a través de algo que se conoce como controladora de interrupciones. Aquí le voy a poner controladora de interrupciones. Ya no me va a caber aquí, pero es interrupciones. Entonces ya el proceso A le dice, oye, controladora, ya terminé de utilizar el recurso. Entonces la controladora de interrupciones se va a encargar de ir con el sistema operativo y decirle, oye, sistema operativo, el proceso A ya terminó.
Y entonces lo que tiene que hacer el sistema operativo es interrumpir al proceso B que estaba ejecutándose en ese momento. Porque el que estaba ejecutando es el proceso B. A eso se le conoce como interrupción. El sistema operativo tiene que interrumpir lo que está haciendo con el proceso B para atender la controladora de interrupciones y ver qué es lo que está sucediendo. Entonces, en ese momento, el proceso B pasa otra vez a estado de listo y el proceso A, que estaba en un estado de bloqueo, de igual manera, aquí pasa a estado de listo también. Por eso es que en el diagrama de estados de bloqueo se pasa a listo. Y ya, obviamente, todos están en listo y el sistema operativo tiene que decidir cuál ejecutar a continuación. ¿Cuál ejecuto? Ay, aquí me salió mal. Déjenme borrar aquí. ¿Cuál ejecuto a continuación? Para hacer esto, el sistema operativo lo que tiene que hacer es ir a consultar un gurú. Bueno, yo le llamo gurú, pero realmente este se conoce como planificador, que es un conjunto de programas que tienen políticas para poder saber en qué momento y qué proceso ejecutar. Entonces el planificador dice, bueno, todos están en estado de listo, ya se ejecutó el proceso A, el proceso B. Tal vez el proceso C que no se ha ejecutado es el que se debe de ejecutar a continuación, pero no, vamos a utilizar un poco de nepotismo y el proceso B es el que se sigue ejecutando. O sea, que este en lugar de estar en estado de listo otra vez pasa a estado de ejecución. Pero eso ya no nos interesa a nosotros porque eso ya internamente lo realiza el sistema operativo en conjunto con su gurú que es el planificador. Y toda esta es la secuencia de los estados de los procesos que vimos en alguna diapositiva anterior. Y bueno, pues ya estas son las operaciones. Existen otros estados que son muy interesantes de analizar, pero en general esto es lo principal. Casi todos los sistemas operativos se trabajan de esta manera.